Los diputados de oposición de la Asamblea Legislativa han criticado el trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele, en sus primeros 2 años al frente del Ejecutivo. Los parlamentarios señalan que el constante enfrentamiento que hubo entre el Ejecutivo y el Legislativo no hizo que el país avanzara en varios temas. Además señalan que la falta de transparencia y la rendición de cuentas son aspectos que al presidente le incomodan. Es necesario que se transparenten los recursos que se aprueban. No pueden decir y seguir con esa cantaleta que la legislatura anterior no le aprobaba al presidente recursos. Cuando fuimos de las asambleas a nivel centroamericano o de otros países que más aprobó recursos para atender la emergencia. Pero no solo eso, aprobamos en tiempo, en su momento, el presupuesto del año. De cuestionar cuando hay que cuestionar y se identifican cosas que van en contra de los intereses de la población, cuestionamos la falta de transparencia y rendición de cuentas. Este gobierno no tiene la mínima vocación de rendir cuentas, es más, está siendo fuertemente señalado por posibles casos de corrupción en el manejo de los fondos públicos y en fin, hay características también en el sentido de que es un gobierno autoritario, sin duda, acciones. Los diputados de Arena y el FMLN también aseguran que los hechos del 9 de febrero del 2020 y las destituciones del 1 de mayo del 2021 han afectado a la democracia de El Salvador. Y en fin, hay características también en el sentido de que es un gobierno autoritario, sin duda, acciones como el 9 de febrero del 2020, lo que sucedió en esta Asamblea Legislativa el 1 de mayo, al hacer intentos de golpe o concretizar golpes como el golpe al órgano judicial, pues son parte, digamos, de los adjetivos que pueden calificar al actual gobierno, además de hacer siempre un uso, en este caso, de ataque permanente, un gobierno muy confrontativo, cero vocación al diálogo también con las diferentes voces del país. Asimismo denuncian que de manera análoga a cómo se administra una finca, el presidente se valió de la PNC para obstruir investigaciones judiciales y adueñarse del órgano judicial. Donde han habido personas que han estado muy de cerca manejando fondos públicos, fondos de todos los salvadoreños, de que pasan de ministro a viceministro y después desaparecen. Igual también de que hemos visto una persona muy de cerca acá en la Asamblea Legislativa, la conocimos cuando venía a hablar con nosotros en el tema de lo que es la pandemia y que en este momento tenemos ya quizás más de 2 semanas de no verla después de que apareció su nombre en el listado que sacó la Secretaria de Estado de Estados Unidos, valga la redundancia. Entonces, como le digo, han habido cosas buenas, como lo decía, el caso del manejo de la pandemia, el caso de las vacunas COVID, pero también hay cosas que necesitan esclarecerle al pueblo salvadoreño. ¿Cómo? La jefa de gabinete señalada y abajo de ella, que es la que dirige a un ministro de salud que tenía serios señalamientos y que había una investigación en curso de un fiscal que renunció, que llevaba esa investigación. Tenemos abajo de ella, teníamos un ministro de Agricultura con serios señalamientos que ya no se dijo nada de eso. Teníamos un ministro de Seguridad y paro de contar. Y paro de contar. Cuando ellos señalan que hay un fiscal que responde a partidos políticos y viene y ponen uno a la medida. La oposición también critica los niveles de endeudamiento a los que está llegando el país y que nadie le puede poner un freno. La cifra es exponencial y por lo tanto habría que ver qué esfuerzos hace la administración pública por encontrar un saneamiento en las finanzas. No es solamente de decir me voy a endeudar. ¿Qué pasó con aquel lema de campaña donde se decía que el dinero alcanzaba cuando nadie roba? Hoy no les alcanza y la única vía que ven es endeudar al país, es endeudar a la población, a las presentes y futuras generaciones. Hoy dicen es para la primera infancia, qué bueno, pero ¿por qué no ver otras vías también para poder implementar esos programas, esos proyectos? Fuera bueno verles haciendo esfuerzos significativos en priorización de gastos y no seguir en la dinámica de
gastar millonadas en el tema de publicidad, por ejemplo. ¿Qué es más importante? Ahí es donde debe estar también la buena administración pública, el buen gobierno, no solamente en la lógica del endeudamiento, teniendo en cuenta que ya llegamos al 90% de deuda con respecto del PIB. Los diputados de la oposición se han comprometido a estar vigilantes de las decisiones que se tomen durante los próximos años y a denunciar las situaciones que pueden afectar a El Salvador. Para ITV Noticias, Alexis Juárez.